Estás en mute, Jorge. Sí, gracias, Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a dar continuidad con la sesión que inició el día de ayer. Como bien comentó Andrea Borrallo, este es un programa de capacitación que se está gestionando de manera conjunta el CIAD y CIMI dentro de este programa que se llama Scaling for Impact. Y bueno, donde justo estamos buscando actores locales con cierto expertise. En este caso, la doctora Virginia Gaitán, que tuvo a bien apoyarnos con el tema de análisis de suelos y fertilidad. Y vamos a dar inicio y continuidad el día de hoy y posteriormente también vamos, al final de la sesión, vamos a tomar algunos acuerdos para darle continuidad con las siguientes sesiones. Doctora Virginia, pues un gusto que nos acompañe nuevamente el día de hoy. Pues dejamos en sus buenas manos el grupo y continuamos con el proceso. Vamos a estar apoyando también en dudas, comentarios que puedan surgir durante la sesión. Bienvenidos a todos y por favor aprovechemos al máximo la expertise de la doctora. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El día de ayer se quedó por ahí una preguntita sobre de dónde se obtenían los datos de los niveles críticos. Entonces, para explicar un poquito y que no quede esa pregunta así como muy escueta, entonces por acá tenemos una información que es importante. Entonces, ¿cómo obtenemos esos niveles críticos? Ese es digamos, un punto un poquito complicado quizá, o que se puede complicar para los temas de metodologías de extracción de los elementos en los suelos, porque se necesita hacer investigación, se necesita hacer mucha investigación para obtener finalmente estos niveles críticos. Entonces, una correlación, pues, es esa parte de la interpretación de la concentración, así como ustedes lo ven acá en este grafiquito. Es la concentración de esos elementos que la solución extractora, por ejemplo acá donde dice dato de análisis de suelo, de la solución extractora logró extraer tomando en cuenta o en consideración el rendimiento del cultivo del interés, o sea, es un rendimiento relativo. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica nos dice, esta es una solución. Por ejemplo, acá esta es una solución ineficiente porque me da una distribución de puntos sin ninguna tendencia, es una nube de puntos solamente, mientras de que una solución eficiente ya me da una tendencia. Por ejemplo, acá en donde yo tengo eh, pues el dato del análisis, mientras, por ejemplo, acá yo puedo tener algún dato de 5, 10, 15 y yo sé que en ese dato me va a tener, por ejemplo, un rendimiento de tanto y así sucesivamente. Es como un rendimiento creciente. Mientras de que una solución ineficiente, pues no tengo yo ese dato, ¿verdad? De si yo aplico más, entonces voy a obtener más, o si aplico menos, voy a obtener menos, ¿no? Acá solamente tenemos, pues al final es información de los puntos de cómo está, pero lo que finalmente se busca para hacer una correlación es que tengamos una tendencia en nuestros datos. Y la calibración, que también toma en cuenta lo que les acabo de explicar de la concentración que extrae la solución extractora versus el rendimiento relativo. Pero en este caso, por ejemplo, este autor en 1995, Kate y Nelson desarrollaron este método gráfico donde interpusieron en la nube de puntos, que obviamente acá tenemos cierta tendencia en nuestros datos o en los datos presentados, y lo que buscaron es superponer un plano cartesiano sobre los puntos. Entonces, buscando que en nuestra nube de puntos la mayor concentración de puntos quedara en los cuadrantes positivos y la menor cantidad de puntos queda en los cuadrantes negativos, y ahí donde se interceptan en este caso las dos líneas que están cortando. Entonces aquí estaríamos encontrando, como lo dice por acá, el nivel crítico para esa solución. Entonces, este es como todo el proceso previo que deberíamos de hacer para todas las soluciones extractoras que se utilizan en el país, ¿verdad? Entonces, los niveles críticos, como les comentaba, van a variar según cultivo. ¿Cuántos cultivos manejamos
en el país, o sea, tendríamos que sacar por cultivo, por solución extractora. Si estamos usando, por ejemplo, para fósforo, 5 soluciones extractoras tendríamos que tener. Hay en cada cultivo 5 calibraciones y correlaciones, y adicional, esto también tiene que relacionarse con el tipo de suelo. Según el MAGA, de los 12 órdenes que existen, según me gusta, en Guatemala hay 8 órdenes, y entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos que hacer o tomar en cuenta estos órdenes para hacer cada una de las eh, calibraciones y correlaciones. Entonces, estos niveles críticos, ustedes se dan cuenta, acá pues tenemos mucha investigación para realizar aún, porque son pocas las soluciones que han sido correlacionadas y calibradas en este para los suelos del país. También había quedado algo ahí de una pregunta sobre el yeso, qué pasaba si se aplicaba yeso para el caso de este análisis en específico, y en su momento yo estaba pensando más en temas de acidez, pero en el caso del yeso, según la literatura, se ocupa más para los suelos salinosódicos. Entonces, en este caso tenemos un pH alto, pero no sé, por ejemplo, no tenemos aquí el dato del sodio. Entonces, no sé si ese dato corresponde precisamente a un dato alto de sodio, lo cual podría ser muy raro. Y nosotros en el país no tenemos tanto reporte de problemas de salinidades en los suelos. Puede que exista más de alguno por ahí que tenga ese problema, pero en este caso en particular seguramente es el dato de calcio, ¿no? Que tenemos demasiado calcio en ese suelo, según este análisis. Entonces, seguramente ese dato alto de pH corresponde más a el calcio presente, y entonces no sería como muy recomendable aplicar en este caso yeso para para este suelo en específico. Entonces tendríamos que ver o solicitar, por ejemplo, el dato de sodio para ver también cómo anda ese dato, pero seguramente no sería necesario para la persona que preguntó ahí por el yeso. Siguiendo con los puntitos, digamos, como retomando lo que ya nos toca para el día de hoy, otro de los datos que es importante conocer es la conductividad eléctrica del suelo, que se asocia un poquito a el tema anterior de los pHs altos, aunque en el tema de conductividad eléctrica, la mayoría de los suelos andan menor a un 16 por metro. Entonces, los efectos son muy despreciables en el tema de la salinidad, así como lo vemos que es por acá en este cuadro, según este autor. Entonces, por ahí ya uno también puede tomar alguna interpretación sobre la conductividad eléctrica que se nos pueda presentar. Por ejemplo, podríamos pedir conductividad eléctrica en el caso de el análisis anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este no es un dato que normalmente o comúnmente se saque en los análisis, pero que sí es un dato que también nos puede ayudar para tomar decisiones cuando tengamos más de alguna duda, ¿no? Bueno, entonces, algo que necesitamos para hacer cálculos el día de hoy es la densidad. La densidad del suelo normalmente se reporta en gramos por centímetro cúbico, y entonces, ¿cómo hacemos para finalmente tener kilogramos por hectárea del elemento? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fórmula donde vamos a ver, por ejemplo, las partes por millón que se nos reporta en el resultado o en el análisis de suelo por la profundidad de muestreo. Y tenemos que tener claro cuál fue nuestra profundidad de muestreo, por la densidad aparente del suelo, y por 0.1, que eso va más relacionado al área de la hectárea. Entonces, recordando que
ppm también es miligramos por kilogramo, ppm también puede ser miligramos por litro, entonces ahí para que ustedes lo tengan. Entonces, una dosis correcta de fertilización va a ser igual al suministro del suelo, lo que se está reportando en el análisis, menos la demanda del cultivo. Todos los cultivos tienen una demanda según el rendimiento que se espera o que se quiere alcanzar. Y entonces esa parte de literatura hay que consultarla por el factor de eficiencia de la fertilización. Por ejemplo, acá ya les traigo algunos ejemplos. Si el análisis reporta, en este caso, 10.6 ppm de nitrógeno, que es bastante bajito, lo comúnmente que podríamos encontrar de nitrógeno en un suelo a una profundidad de muestra de 30 centímetros y una densidad aparente de 1.1. ¿Cuál sería el suministro de nitrógeno en kilogramos por hectárea? Entonces, siguiendo nuestra fórmula de las ppm que reporta el análisis, por la profundidad, por la densidad, por mi factor, que este se convertiría ya en un factor, finalmente me da en 34.98 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Luego, tenemos acá el ejemplo de fósforo. Igual que el anterior, entonces 128 partes por millón de fósforo por 30 centímetros de profundidad por la densidad por 0.1, entonces me da 422.4 kilogramos por hectárea de fósforo. En el caso de fósforo, como ustedes sabrán, el resultado acá es 128 partes por millón de P, o sea, como fósforo elemental. Para hacer los cálculos, los fertilizantes vienen como P2O5. Entonces necesitamos pasar esos elemental a P2O5. Hay algunos factores que se usan para hacer esto, y en el caso de convertir de fósforo a P2O5 tenemos el factor de 2.2914. Por lo tanto, acá estaríamos multiplicando estos 422 por los 2.29 para darnos finalmente 967 kilogramos por hectárea de P2O5. Acá les traigo o les presento la tablita de los factores de conversión para convertir de N a amonio, de amonio a N, de N a nitrato, de nitrato a N, de P2O5 a P, de P a P2O5 y así sucesivamente cada uno de los elementos según la absorción de la planta o lo que ustedes necesitan convertir. Las demandas de los cultivos hay que conocerlos. ¿Cuántos kilos de un nutriente ocupa una planta para un rendimiento determinado? O sea, si nosotros queremos hacer un plan para algún cultivo, necesitamos conocer cuál es la demanda. O sea, y esto también sale de investigación que se ha hecho previamente para conocer cómo está la demanda de nutrientes del cultivo. Pues, por ejemplo, para maíz, maíz se ha generado un poquito más de información. Entonces, por ejemplo, de nitrógeno para por cada kilogramo, por cada tonelada de grano, pues necesita 22 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano producida, de fósforo 4, de potasio 19 y así sucesivamente. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, estos datos para poder hacer los cálculos, y luego también por acá les tengo este requerimiento de frijol solo que acá está en otra dimensional, eso pues hay que cuidar esa parte de las dimensionales. Algunos lo manejan más por quintales por manzana y otros pues es kilogramo por tonelada por hectárea. Entonces acá, por ejemplo, cuánto es el requerimiento de nitrógeno, fósforo, potasio, y acá lo tienen en libras por manzana, entonces habría que solamente hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer el ejemplo para el maíz. Para un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, estos rendimientos obviamente ustedes los tienen que colocar según lo que conocen de su zona, el clima, el suelo, lo que han alcanzado, lo que consideran que podrían alcanzar. Este rendimiento de 10 toneladas por hectárea puede ser mucho para nuestra zona. No es que tengamos tan altos rendimientos, entonces
Pero a modo de ejemplo, igual ustedes lo pueden modificar, es como para facilitar el tema de cálculos, para que todo nos quede un poquito más claro ahora en este punto. Entonces, por ejemplo, yo sé que para nitrógeno yo necesito 22 kilogramos por tonelada producida, yo voy a producir 10, entonces necesito acá 220 kilogramos por hectárea, y para el caso de fósforo yo necesito 4, entonces por las 10 toneladas que quiero alcanzar, entonces son 40 kilogramos por hectárea. La fertilización también tienen que tomar en cuenta que tiene una eficiencia. Entonces, la eficiencia de la aplicación de la fertilización va a depender de muchos factores. Del tipo de suelo, de la fuente de fertilizante que estoy empleando, la materia orgánica que tenga, del suministro que tengo, del elemento en el suelo, la época en que lo voy a aplicar, el clima, el cultivo, la calidad de agua. Entonces, hay muchos factores que van a influir en el tema de la eficiencia de la fertilización. Entonces, también hay datos por ahí de cuál es la eficiencia de fertilización cuando se usa riego, cuando no se usa riego. En este caso, usando riego, las eficiencias de fertilización según este autor. Para nitrógeno es de 1.4, 1.5 y así sucesivamente. Entonces también hay que tomar en cuenta las eficiencias de fertilización y si no se usa riego, las eficiencias pues también bajan, ¿verdad? En tema de dosis de fertilización, ¿cuándo yo voy a poner una fuente o cuando tengo que reponer? Entonces, si el suministro es menor que la demanda, entonces yo tengo que fertilizar. Pero si es a lo contrario, entonces yo no fertilizo o se recomienda una dosis de mantenimiento para que los suelos no pierdan la fertilidad. Entonces, una dosis de mantenimiento, según este autor, por ejemplo, propone un 25% de lo que demanda el cultivo. En el caso para el ejemplo del maíz, el suministro de N, en este caso, era 34.98 kilogramos por hectárea. El suministro de P2O5, se recuerda en el cálculo, 967.88 kilogramos por hectárea. La demanda del cultivo para producir las 10 toneladas, el 220, y para el caso de nitrógeno, y para el caso de fósforo, en su forma de P2O5, 40 kilogramos por hectárea. La eficiencia de fertilización que vamos a usar para este ejemplo, para nitrógeno de 1.5 y de fósforo 1.9. Entonces, para hacer el cálculo del nitrógeno hay que aplicar, entonces vamos a hacer la resta de lo que hay en el suelo menos la demanda por la eficiencia y nos da menos 277.53 kilogramos por hectárea. Este signo obviamente me da en negativo, puesto que el requerimiento es mayor a lo que hay en el suelo. Entonces, si este número es negativo, pues como nos sale acá, entonces es necesario fertilizar. Y la dosis para fósforo, en este caso, lo que hay en el suelo, 967.88 kilogramos por hectárea, menos los 40 toneladas que necesita el cultivo para producir las 10 toneladas, o la eficiencia de fertilización, ya nos da 1762, y este acá, entonces es positivo, lo que me indica que al menos para para fósforo yo no debería de estar aplicando. Pero como yo voy a aplicar solamente un 25% de lo que demanda, de las 40 kilogramos por hectárea, entonces finalmente yo voy a aplicar 10 kilogramos por hectárea de fósforo. La fuente correcta de fertilizante, entonces acá hay que tomar en cuenta, como lo estuvimos viendo ayer en el tema de pH, que es importante cuando nosotros tenemos pH ácido, cuando nosotros tenemos pH alcalino, que debemos de cuidar mucho los fertilizantes que aplicamos o el manejo en general que le vamos a dar a ese suelo para no seguir acidificando o alcalinizando.
Entonces, ayer dentro de las preguntas también en el cuáles son los fertilizantes de reacción ácida, aquí hay algunos. Este autor, por ejemplo, menciona sulfato de amonio, nitrato de amonio, la urea, el fosfato diamónico, el fosfato monoamónico, que ya en las diferentes reacciones, por ejemplo, acá ya se disocia en 4 iones hidrógeno y para el caso del sulfato de amonio y para el caso de la urea tenemos 2 y estos son los iones que finalmente nos generan la acidez en la solución de suelo. Entonces, por eso es que estos fertilizantes, cuando tenemos pHs ácidos en nuestros suelos, hay que tratar de evitarlos. Y en lugar de eso, entonces usar fertilizantes de reacción alcalina, aunque hay menos, pero podemos hacer uso de ellos también. Entonces, por ejemplo, el nitrato de calcio o el nitrato de potasio. Entonces, dentro de las fuentes correctas de fertilizante. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la dosis de maíz, ya habiendo seleccionado como fuente de nitrógeno, en este caso la urea, que es como lo que comúnmente se usa en el medio, en el país es como que lo más consumido. Y al DAP, aunque no es el DAP el que más se utiliza, pero para el ejemplo, por ejemplo, vamos a usarlo tomando en cuenta que tiene 46% de fósforo como fuente de fósforo, entonces, y la dosis de nitrógeno que teníamos que aplicar era de 277. Entonces, la dosis de fósforo que era de 10, por lo tanto, 1846, necesitamos 10 kilogramos de fósforo por hectárea por el 46% que tenés, dividido el 46% que me va a proporcionar el DAP por 100, entonces me va a dar 21.7 kilogramos por hectárea de 18,46,0 de DAP. O sea, este es mi dosis que yo voy a aplicar en la hectárea de ese DAP. 21.7 kilogramos por hectárea. ¿Ya? Entonces ya tenemos una dosis para la hectárea. Faltaría, por ejemplo, si tienen densidad de siembra o la cantidad de plantas, ahí si ustedes quieren llevarlo al final, gramos por planta, igual lo pueden hacer, depende de cómo se vaya a hacer la aplicación, si lo van a hacer a través de riego, si lo van a hacer por posturas, o sea, depende cómo lo vayan a hacer. Tomando en cuenta que el DAP tiene un 18% de nitrógeno, entonces al aplicar ese 21.7 kilogramos por hectárea, ustedes también van a estar aplicando un 18% de N. Aquí se me fue este asterisquito. Entonces, al final, ustedes van a tener 3.9 kilogramos por hectárea de nitrógeno haciendo esa aplicación de 1.7 kilogramos por hectárea. Entonces, si vamos a reponer el resto de nitrógeno, entonces hay que restar ese dato. Entonces nos faltaría, en el caso de N, pues nos va a hacer falta. Y entonces esos 277 que teníamos pendientes de kilogramos por hectárea de N menos los 3 que ya se están aplicando con esa fuente de fertilizante seleccionada, nos queda 273.63 kilogramos por hectárea. La urea, entonces, esos 273 que me hacen falta, dividido el 46% que me va a aportar en la teoría la urea, entonces yo voy a necesitar 594.84 kilogramos por hectárea de urea. Entonces, finalmente llegaríamos a la dosis que se necesita para el caso de la urea. Entonces, usando urea y usando el DAP. Tiempos de aplicación también es necesario que se tome en cuenta cuándo voy a hacer yo la aplicación. Entonces, por ejemplo, hay diferentes propuestas. Este autor propone diferentes etapas. En este caso serían 5
5 etapas fenológicas donde podríamos hacer aplicaciones. Y en este caso, según la investigación, pues ya han determinado para cada elemento cuál es su máxima absorción según la etapa fenológica. Y por ejemplo, el nitrógeno se recomienda pues la distribución del nitrógeno en un 39% más en el estado de madurez, el estado lechoso de la planta. Pero en el caso de fósforo, por ejemplo, acá se me escapó, pero acá esa formación de panículo. Entonces acá se necesita más, por ejemplo, para el caso de fósforo, que el fósforo sea aplicado en su mayor porcentaje en esa etapa fenológica, y para el caso del potasio, lo mismo. Entonces, los niveles, si ustedes se dan cuenta, en la etapa fenológica inicial, o sea, son muy bajos, o sea, la fracción que deberíamos de estar aplicando al inicio, y así ir aumentando un poquito más. Entonces, ¿cómo distribuyo esos, el anterior, los 594, por ejemplo, kilogramos por hectárea que voy a aplicar? ¿Cómo lo distribuyo? Pues lo puedo distribuir, si puedo hacer 1, 2, 3, 4 aplicaciones, y en qué momento voy a aplicar como un mayor porcentaje, en qué momento aplico un menor porcentaje. Entonces también es importante como eh, conocer para los cultivos que tienen como esa información generada, cuál es el tiempo correcto de la aplicación para pues finalmente tener como los máximos aprovechamientos, considero, y que no estemos aplicando a etapas iniciales altos contenidos de nitrógeno cuando no es tan aprovechable, pero sí en otras etapas. Entonces, para el caso, por ejemplo, de maíz, es bastante importante poder distribuirlos, aunque en estos casos yo también entiendo que muchas personas hacen 1 o 2 aplicaciones durante todo el ciclo por un tema más de costos, porque este es ya, digamos, distribuir en 1, 2, 3 las aplicaciones, pues al final es un tema de gasto que pues de una u otra forma se tiene que tomar en cuenta. Entonces, es una propuesta, por ejemplo, de este autor, que él lo que coloca ahí es distribuirlo en diferentes etapas, y ya es como que del interés del agricultor o de la persona que tenga a cargo el cultivo de cómo hacer la aplicación. Luego también hay que tomar en cuenta el lugar correcto de aplicación. Este solo es, digamos, como un pequeño repaso de cómo es que se mueven los elementos. Ustedes saben que hay 3 tipos de procesos o fenómenos por los cuales los elementos se mueven de la solución de suelo a la raíz de la planta. Por ejemplo, tenemos el flujo de masas, donde es el agua el que me va a acercar el elemento a la raíz. Necesitamos agua, y también usa mucho el fenómeno de transpiración de la planta para mover el elemento dentro de la planta, ya cuando ya ha entrado al sistema en la planta. Entonces acá necesitamos ese fenómeno, y acá está, según este autor también, los elementos que más se mueven por flujo de masas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá es como que se está moviendo más nitrógeno, también se puede mover calcio, magnesio. Entonces todos estos elementos usan mucho el transporte como el agua, por ejemplo. Entonces es importante ese tema. Como todos sabemos, pues no podemos fertilizar si no tenemos el agua, por ejemplo. Luego el tema de difusión, este fenómeno de difusión, de cómo es que nosotros, por ejemplo, acá tenemos el coloide edáfico, que en este caso pueden ser las arcillas,
y acá está absorbido el elemento y pues el concepto de mayor concentración a menor concentración para que la pasen a la solución de suelo y a la planta en sí. Entonces hay otros elementos que se mueven más por ese movimiento, como el fósforo, potasio, magnesio y zinc. Y también está el de intercepción, que son como las raíces llegando al elemento, entonces hay, pero en estos casos es como los que prefieren ese tipo de movimientos son menos elementos. No sé si, por ejemplo, por acá habrá alguna duda, una pregunta, un comentario como para poder verlo. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Ahí tengo una opinión respecto a la demanda de nitrógeno. Lo que a mi experiencia manejo es que el nitrógeno, la mayor acumulación o mayor demanda de nitrógeno más o menos en maíz es en R6, R7, más o menos, cuando inicia la máxima demanda en tallo, hojas y raíces. Y como usted menciona, la parte de máxima demanda al final del ciclo sucede en el grano, ¿no? Entonces, por lo tanto, el nitrógeno que ya se tiene en la planta trasloca al grano en la etapa final. En lo personal, sugiero la fertilización nitrogenada en R6, R7 max. Muy bien, gracias. Sí, esto al final es como, em, digamos, es como las propuestas de algunos autores. Entonces ahí esta es una, hay muchas más, incluso las etapas fenológicas llamadas de otra forma. Em, pero hay bastante literatura que se puede consultar para esta distribución, ¿no? Gracias. No sé si tienen alguna otra. ¿Alguien más? O si lo quieren escribir por el chat, ahí a través de Carlos Carranza, vamos a estar apoyando para hacer llegar las dudas que tengan. No veo nada en el chat. Sí, no. ¿Mandas? Podemos seguir. Sí, si no hay dudas o comentarios, podemos continuar y siéntanse en confianza de preguntar. Tú es el espacio para ir sacando dudas, ¿no? Al respecto, aprovechando que está la doctora con nosotros también. Por ahí vi que alguien levantó la mano, solo no. Están reaccionando. Pero sí, aquí voy a estar pendiente si hay dudas en el chat o algo. Igual aquí estamos pendientes. Virginia, adelante. Adelante. Para el caso de enmiendas, por ahí, por ejemplo, también es una propuesta de calcular el calado por saturación de aluminio, lo que vimos el día de ayer, sobre todo cuando el porcentaje de saturación de aluminio es muy alto. Entonces, para tomar en consideración o que se tome en cuenta el dato que se obtiene del suelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular cuánto voy yo a aplicar de el material encalante en ese suelo con ese pH, tomando en cuenta o en consideración si tengo calcio, si tengo magnesio y considerando el porcentaje de saturación de aluminio. Entonces, por ejemplo, acá está el cálculo, las toneladas de enmienda por hectárea. Acá hay un pequeño factor de corrección que se usa cuando uno conoce el PRNT del material encalante, que es como el factor de neutralización.
Entonces, a veces no se conoce el PRNT y entonces cuando no se conoce, se puede usar un factor de 2 sin usar el factor de corrección. Pero si tenemos el PRNT, podemos usar el factor de corrección más el dato del PRNT. Entonces, yo sé cuál es mi porcentaje de saturación de aluminio actual. Este me lo da el laboratorio en el resultado de análisis y yo también quiero o sé el porcentaje de saturación de aluminio que yo deseo para el cultivo. Si se recuerdan, vimos por ahí una tablita donde estaban los porcentajes de saturación de aluminio deseado o que soportan muy bien el cultivo. Entonces, por ejemplo, para el caso de maíz, que es lo que estábamos viendo, el porcentaje de saturación de aluminio es menor a 25. Entonces, si yo quisiera llevarlo incluso menos, también se puede, por la capacidad de intercambio efectivo, que es, son las posiciones intercambiables que yo tengo ahí disponibles para trabajar. Entonces, sobre eso se hace dividido dentro de 100 y multiplicado, si es que se tiene, por el factor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos una CICE bajita de 2.96, por ejemplo, porque es un suelo ácido, entonces la capacidad de intercambio tendría que ser muy baja o tiende a ser muy baja. Entonces, el porcentaje de acidez intercambiable es bastante alto. Para este ejemplo, podría ser, por ejemplo, de 49% que yo tengo de acidez intercambiable. El porcentaje de saturación de aluminio que yo deseo que esté en 20, ¿no? Entonces, las toneladas de enmienda por hectárea, no conozco el PRNT del material escalante, entonces le voy a colocar 2. Acá le coloco 2, hago la resta del porcentaje de acidez intercambiable que tengo, reportado, menos lo que yo deseo por la capacidad de intercambio efectiva, que es de 2.96. Todo esto lo divido dentro de 100 y me da un dato de 1.71 toneladas por hectárea del material que se haya pues elegido, ya sea la dolomita, de calcio, de magnesio, según las necesidades o lo que vemos en el análisis, ¿verdad? Esto, como les comentaba, es muy útil cuando el porcentaje de saturación que nos reporta el laboratorio es muy alto. Entonces podemos usar ese dato, aprovechar el dato que tiene, ese dato que nos están reportando para hacer estos cálculos. Entonces, pero también hay otras formas de calcularlo. Entonces, esta es una de las formas que a mí me parece muy práctico, sobre todo porque tenemos el dato para tomar la decisión. ¿Sabe cómo esos datos de laboratorio al final nos ayudan a la toma de decisiones de en estos casos, ¿verdad? Yo por ahí creo que voy a ir quedándome. Creí que me iba a llevar más tiempo, pero creo que no, está bastante bien. Si les quedó alguna duda o no, si no, me tomaría un poquito de tiempo en presentarle los servicios de laboratorio de ICTA. ¿Qué es lo que ICTA ofrece? Tenemos diferentes paquetes. Ayer preguntaban cuáles eran los que ofrecíamos. Por ejemplo, depende de qué es lo que el que está solicitando el servicio necesita. Por ejemplo, el más completo que nosotros consideramos que es el más completo es el que está codificado como S3, donde se determinan los macronutrientes, fósforo, micronutrientes, acá tenemos hierro, cobre, manganeso, zinc, pH, porcentaje de materia orgánica, textura, acidez intercambiable y capacidad de intercambio efectivo. Entonces,
Eso es, estos son los costos que actualmente se están manejando, pero igual hay paquetes que no incluye algo, por ejemplo el S4, la diferencia es que no incluye textura. A veces ya pues ya se conoce la textura del suelo y si lo vamos a estar analizando año con año, pues no es necesario volver a analizar textura, entonces ya podemos quitar textura del paquete. Y también, si no nos interesa conocer todo lo demás, pero si queremos solo elementos, pH, materia orgánica, ahí hay otro costo. Y, por ejemplo, nitrógeno se ofrece de forma individual. Y también pH también se puede ofrecer de forma individual, conductividad eléctrica también se ofrece de forma individual. Entonces, depende de lo que se requiera y esté buscando el interesado. También se hace análisis de abonos orgánicos. Acá está la descripción de lo que incluye, ¿verdad? Abonos sólidos, líquidos. También en el caso de boro de azufre también se podría incluir, aunque hay que preguntar por la disponibilidad porque a veces no podemos hacerlo. Y dentro de los servicios que se quieren incluir es la determinación individual de elementos pesados, como arsénico, cadmio, pues porque estos son importantes en estos tipos de abonos. Pero para nosotros, porque ahora estamos iniciando con la técnica de ICP, entonces estamos todavía en el tema de validación de las metodologías, entonces todavía no lo tenemos como tal el servicio, más que ya está dentro de las posibles determinaciones que vamos a ofrecer, ¿verdad? Y también análisis de tejido vegetal. En estos casos, igual hay diferentes paquetes, pero el más completo es el que les determina todo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, a ese precio. Entonces creo que también en el caso de hacer análisis de suelo, un análisis de tejido vegetal siempre les va a ayudar a complementar, ¿no? Es una forma de complementar lo que podemos interpretar, tanto en el análisis como en campo, lo que se ve ya en campo. Entonces, esta es una forma muy buena, finalmente, que tenemos para hacer la interpretación. Entonces, muchas gracias ahí por la atención, por su tiempo, por el espacio que me brindaron también a todos, a los coordinadores especialmente, para que se llevara a cabo este mini seminario. Encantada de poder haber compartido con ustedes y no sé si tienen alguna duda, pregunta o algo extra que quieran o que podamos o que quieran repasar o ver. Pues se abre el espacio, compañeros, si tienen alguna duda o comentario, pues yo creo que tenemos tiempo para poder interactuar. También si quieren compartir alguna experiencia que ustedes tengan que sea de valor, pues yo creo que nutre mucho el ejercicio que estamos haciendo. Como decíamos, pueden abrir el micrófono o escribirlo por el chat si es de interés. No sé si... Adelante. Sí, una pregunta. ¿Cuántas sucursales tienen? O si una persona quiere mandar muestras, ¿solo hay un laboratorio? ¿O cuál sería el medio para hacerlo? Sí, solamente hay un laboratorio en oficinas centrales que está ubicado en Bárcenas, en Villanueva. Entonces, como recibimos muestras muchas veces es con paqueterías, trabajamos casi con todos. Y entonces ya envían por paquetería la muestra y acá la recibimos. Lo único que les pedimos es que la muestra pues venga bien identificada. Mientras más identificada o con más información nos puedan regalar de la muestra para temas de interpretación de datos, a nosotros nos sirve. A veces hay datos que se salen como de lo común
Entonces, cuando tenemos ahí toda la información de la muestra es bien importante, de dónde viene, cuál es el cultivo, el manejo que se le ha dado. Entonces, a veces es un poquito cansado quizá para la persona que envía la muestra dar como toda la información de la muestra, pero por temas de interpretación es bien necesario que se dé toda la información. Entonces, eso es lo que se les solicita, que siempre venga bien identificada y que traiga todos los datos de contacto, teléfono, el NID, correo, para devolver los resultados. Como la muestra está siendo enviada, entonces los resultados se envían por correo electrónico y los resultados, nosotros trabajamos entre 10, 12 días hábiles la entrega de los resultados una vez se ha recibido la muestra en el laboratorio. Gracias, Virginia. Tal vez para los, aquí con que una pregunta, dice Esdras Orozco, si uno envía muestras en encomiendas, ¿cómo se hace para la parte de los pagos? También si me escriben ya sea al correo, solicitando, por ejemplo, la cuenta a la cual se puede depositar. Hay una cuenta, ICTA tiene una cuenta, está a nombre de ICTA, por ejemplo, proyectos comerciales, es una cuenta monetaria de Banco Rural, entonces ya se les proporciona y ahí pueden hacer el depósito y el comprobante lo envían al correo y ya se les genera su factura, solo que se les pide siempre que por temas financieros contables es necesario generar facturas, entonces que sí o sí, si hacen el depósito, nos tienen que enviar la captura, el comprobante para que nosotros podamos facturar. Muchas gracias, Virginia. De igual manera, si hay alguien que tenga alguna muestra de suelos, pues que de repente, en primer lugar que la tenga a la mano, ¿verdad? Porque tampoco no vamos a estar esperando que la encuentren todos sus archivos o algo. O alguna reciente, ya sea alguno de los socios COSAJO, Sí, si tienen alguna Azure, duda en Chadipas, específico de alguna muestra que quieran que lo veamos, lo podemos hacer ahorita. nos Yo- comentan o nos escriben a, pues la parte de Oriente tiene mi WhatsApp y creo que en la parte de Occidente tiene el WhatsApp de Lisandro. O si no, pues también ya con este taller, pues les apoyamos directamente nosotros como técnicos en ese proceso, ¿verdad? Sí, o para facilitar las cosas, también voy a colocar acá en el chat tu correo, Virginia, para que se comunique Ajá. contigo, ¿verdad? Igual tú ya lo estás proyectando, igual lo coloco acá por si tienen cualquier duda o envío de muestras, pues ahí estamos. No sé si Sí, alguno de sí. los compañeros presentes tiene alguna duda adicional. Si no, yo me voy a permitir ahí comentar una duda, Adelante. ¿no? Sí, sobre el tema de acidez, bueno, nosotros estamos basados aquí en Chiapas, no trabajo para CIMIT. Por ejemplo, se han hecho algunas pruebas con café, con encalado específicamente, con caldolomítica, y acá nada más quería como reconocer, aquí hemos batallado mucho con el tema de la cal y sobre todo por este valor que comentabas, doctora, del PRNT. Acá en México se produce cal con muy bajo contenido de PRNT o este valor. Nosotros ahorita, bueno, hay una empresa aquí mexicana que está importando cal de Guatemala, que tiene con un valor alto. Generalmente aquí los valores, bueno, aquí lo manejamos por valores, por porcentajes, están entre 45 y 65% de PNRT. Llegamos el otro 65 o 35%, pues es como material inerte. En este caso, la de Guatemala viene con un valor del 85% de PNRT, o sea, es una cal de muy buena calidad, una cal dolomítica. No exactamente de dónde lo compran, solo sé que, bueno, en los últimos años que hemos puesto algunos experimentos para temas de acidez de suelos, se ha comprado la cal y va ahí indicado el origen, ¿no? Nos comentaban también que allá, a diferencia de México, creo que el gobierno indica que tiene que venir escrito o indicado en la bolsa el valor del PRNT. En las bolsas hemos visto justamente ese valor, lo hemos mandado al laboratorio de suelos de acá del Colegio de Posgraduados y coincide, digamos, la calidad de la cal que viene en el costal con el que sale del laboratorio después de, porque justo se tiene que ajustar ese valor. Entonces,
Si buscan, yo puedo conseguir el nombre de la empresa, eso con gusto también puedo compartir por si alguien tiene problemas de aluminio intercambiable, como bien decías, la Caldia ya es muy buena para reconocer, ¿no? Había que nada más identificar la empresa. Lo otro que te quería comentar, no, más bien, quería preguntar primero, sobre temas de certificación, acá he escuchado en laboratorios en México que llevan ellos algunos procesos de certificación como laboratorios, que de una u otra manera garantizan cierta calidad de los procesos que ellos realizan, ¿no? Cuando hacen el proceso del análisis de las muestras de suelos. En este caso, quería preguntarte, ¿ahí en Guatemala hay algo similar de procesos de certificación de los laboratorios? O si este grupo que decías ayer, ¿no? De que son, creo que 8 instituciones que tienen allí o que están haciendo ahorita justo este proceso de agruparse con laboratorios de suelos, están revisando esos temas. Sí, estas redes de laboratorio surgen por las redes que maneja FAO. Entonces, por ejemplo, está la XOLAN, que es la red latinoamericana de laboratorios de suelo. Entonces, ahí estábamos todos los laboratorios de Latinoamérica. Y en cada país, entonces ya está su red. Por ejemplo, México tiene su red, la Mexolan. Guatemala, recientemente, el año pasado, que se está integrando con todos los laboratorios de suelo, que se le llama Guasolán. Y así sucesivamente, cada país está creando estas redes con el objetivo de básicamente poner todas las metodologías que se están empleando para que de una u otra forma sea lo más uniforme posible los resultados, porque sí hay mucha variación entre las metodologías que un laboratorio está empleando, que otro laboratorio emplea, y al momento de hacer interpretaciones ya es más complejo poder pues finalmente llegar a un consenso. Entonces, sí hay algunos laboratorios, sobre todo los privados, que ya se van acreditando, se acreditan algunas metodologías, porque no todas las metodologías también son fáciles de acreditar. Para el país, la acreditación resulta ser bastante cara, entonces no todos los laboratorios lo tienen por lo mismo. Y los laboratorios que ya han logrado acreditar algunas metodologías, entonces ya ofrecen servicios también un poco más elevados en su costo por lo mismo, ¿verdad? Pero sí hay algunos laboratorios, por ejemplo, Analab, hay un laboratorio el de Palma Africana, también está acreditado. Hay otro par que se me olvida el nombre, entonces como cada laboratorio privado ha ido haciendo su parte, ¿verdad? Entonces sí, hay algunos que están ya más acreditados. Para el caso de ICA, lo ha pensado, pero por ser parte del nacional, ha costado bastante esa parte, más que irse. Yo creo que lo que más se ha enfocado el laboratorio finalmente es a fortalecer el laboratorio en equipos, en técnicas recientes y en personal, ¿verdad? Capacitaciones. Entonces, en eso, pero también está ahí, ambos siempre tratamos de ir en todo temas de calidades. Para todos los laboratorios siempre es importante usar pues, muestras que nos ayuden a garantizar la calidad, muestras de referencia interna, muestras de referencia acreditadas. Entonces eso al final ayuda en el tema de resultados a todos los laboratorios. Y la otra parte que, bueno, esperaba, pero si no hay alguien más que tenga alguna duda o comentario, si quería pedirte, doctora, si podíamos repasar la parte donde se hace el cálculo de la dosis. Creo que para mí es un tema donde hay un pequeño cuello de botella ahí que luego se olvida muy fácil, y es la parte medular justo, ¿no? No sé si es posible, pero no sé si haya una duda antes de algún asistente, algún participante.
Sí, tomando en cuenta ya la fuente correcta que se va a usar, sobre todo por temas de pH, que es el que nos tiene que dar nuestra banderita de salida. Entonces ya elegimos. Entonces, por ejemplo, en este caso, estábamos, por ahí alguien levantó la mano, tal vez es algo relacionado con esto, Wilber Rodríguez. Sí, si quieres atendemos la duda de Wilber. Sí, Ahora le habilito el micrófono a Wilber. Listo, Wilber. Sí, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, sí, le escuchamos fuerte. Muy bien. Sí, justamente en relación al cálculo de fertilizante, ¿verdad? Justamente lo que iba a tocar nuevamente, pues yo tenía ahí una pequeña pregunta. Como estaba viendo, ¿verdad? De que de los datos del laboratorio, lo que el laboratorio nos proporciona, según lo que usted proyectaba, es en partes por millón, ¿verdad? En centimol, pero acá en algunos momentos, o sea, en los laboratorios acá normalmente, pues algunos laboratorios nos dan los datos en mil equivalentes por litro o bien sea en centimol. Como la Sí, pregunta sería, ¿cómo para convertir esos, por sí, millón? para esos casos, digamos, hay que recordarnos cómo, qué es centimol carga y cómo convertirlo. Entonces, no lo traje en el ejemplo, pero en esos casos hay que tomar en cuenta la valencia el elemento que estamos para, queremos convertir. Por ejemplo, los que vienen en eso normalmente es potasio, calcio, magnesio, que vienen en centimoles. Entonces hay que convertirlo tomando en cuenta la valencia. Y ahí es, pues, digamos, la conversión para llegar nuevamente, pero no se los coloqué lastimosamente acá en este ejemplo, pero igual de la forma en que se convierte, se pasa de centimol carga se puede pasar a partes por millón o se puede pasar a porcentaje. O igual cuando tienen, por ejemplo, porcentaje de algún elemento, igual se puede convertir de porcentaje a parte por millón. En la web pueden encontrar bastante información, por ejemplo, cómo convertir el porcentaje a parte por millón y les da igual de MEC a partes por millón, igual están. Entonces es un puro cálculo químico de cómo convertir. En este caso, para el caso del N, entonces ya teniendo en cuenta cuál es la dosis que voy a utilizar, entonces yo sé que la urea me reporta que tiene 46%. Y para el caso de N, ¿verdad? Para el caso de fósforo, selecciono pues 18460 o puede ser, a veces en el medio también, por ejemplo, podemos estar usando triple 15, que es como muy común aquí en el país. Entonces, en lugar de 46, aquí iría un 15. Entonces, como fuente de fósforo, ¿verdad? Y la dosis que yo necesito de nitrógeno son 277.53 kilogramos por hectárea y la dosis de fósforo era de 10 kilogramos por hectárea. Entonces, por lo tanto, yo tengo los 10 kilogramos por hectárea dentro de los 46, dentro del 46% de fósforo que yo me va a aportar el DAP por 100. Entonces, al final, yo necesito 21.7 kilogramos por hectárea para ser aplicados del DAP.
en el cultivo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de maíz, para el caso de fósforo en particular, de aplicando o haciendo uso del DAP. Como el DAP tiene este 18% de nitrógeno, entonces también hay que tomar en cuenta que cuando aplico ese 21.7 kilogramos por hectárea, yo también estoy adicionando un poquito de nitrógeno. Entonces también lo tengo que tomar en cuenta. Entonces ese 21 que yo estoy aplicando por el 18% que tiene el de nitrógeno, entonces me va a dar acá un 3.9 kilogramos por hectárea de nitrógeno que yo ya voy a aplicar al momento de hacer esa aplicación de DAP de esos 21.7 kilogramos por hectárea. Y entonces faltaría el tema de N. Entonces, cuando nosotros escogemos fórmulas para aplicar de fertilizante, normalmente recomendamos empezar a hacer el cálculo con el que me aporte uno o más de dos elementos. Entonces, para poder restarlo y que finalmente, por ejemplo, si vamos a reponer nitrógeno con urea, la urea pues solo tiene el 46%, entonces al final se me facilita un poco el cálculo para poder restar, ¿verdad? Entonces, el 277 que yo necesito, según mi requerimiento del cultivo, según el rendimiento que yo voy a alcanzar, menos esos 3.9 kilogramos por hectárea de nitrógeno, entonces me da 273 kilogramos por hectárea de N. Y la urea, que me va a aportar un 46% de nitrógeno, entonces yo necesito 594 kilogramos por hectárea de urea, ¿verdad? Entonces ahí ya estaríamos llegando al dato de cuánto yo voy a aplicar en kilogramos por hectárea de la urea. Si lo necesitamos en otra dimensional, pues ahí nos toca ya que hacer el cálculo de pasarlo de kilogramos por hectárea, por ejemplo, a quintales por manzana, que normalmente se usa en campo, o alguna otra dimensional que quieran, porque pueden llevarlo hasta gramos por planta, onzas por planta, ¿no? Ahí ya es como al gusto de quien esté haciendo las aplicaciones o quiera hacer la aplicación, ¿verdad? Yo lo que tal vez voy a hacer acá es, voy a dejar de compartir un momento y les voy a compartir un análisis de suelo de los que el laboratorio envía, para que ustedes vean cómo es el reporte del laboratorio. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Compartir pantalla. Virginia, en lo que tú estás compartiendo pantalla, te quiero comentar algo que nos colocó Edras. Nos pregunta si tendremos acceso a las presentaciones para retroalimentación. También nos comenta que esta capacitación le ayudó mucho a retomar esta actividad que dejó de hacer y necesita fortalecer intervenciones comunitarias. Y gracias por facilitar la capacitación. Qué buena manera, es bueno saber esos comentarios. No sé si ustedes, por ejemplo, les van a pasar ahí la grabación, que creo que ahí podría quedar muy bien la presentación, pero si no, igual yo puedo descargar la presentación y se las comparto y ya ustedes la envían también. Sí, Cualquiera de las dos. sí, vamos a colgar las grabaciones en YouTube. Igual si tú nos puedes mandar el material, nosotros ya se los facilitamos de manera directa. Entonces lo podemos hacer en ambos medios. Gracias. Y, perdón, también Em, recordar el tema del registro, justo nos va a servir para poderles llegar los materiales. Ahí está, Andrea y Carlos pusieron ya el enlace en los comentarios. Muchas gracias, perdón. Sí, está bien. Solamente les quería mostrar, por ejemplo, en el caso de los informes del laboratorio de suelos de ICTA, va así, tiene el nombre del solicitante. Por ejemplo, esta es una muestra que vino de Escuintla de maíz.
o el cultivo para el que lo querían era maíz, ¿verdad? Entonces, nosotros acá el primer rango o el parámetro que colocamos es pH. En este caso, por ejemplo, para esta muestra es un pH. Nosotros, por ejemplo, acá no le colocamos rangos adecuados para el caso de pH, porque nosotros manejamos casi que todos los cultivos. Entonces, especializarnos o tener un dato especializado por cultivo, pues es bastante complicado para todos los cultivos que al final llegan al laboratorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, teniendo ese dato que es un poquito ácido ya, entonces ahí el agricultor tiene que tener cuidado con las aplicaciones que vaya a hacer de los fertilizantes, ¿verdad? Sobre todo los de reacción ácida para no seguir acidificando su suelo. El porcentaje de materia orgánica, acá bastante bajito, ¿no? También la recomendación para él fue subirlo un poquito más. Luego está el dato de fósforo, pues aunque no está tan deficiente según el rango, pues, pero también lo podríamos subir. Potasio está bastante bien. Normalmente los suelos son ricos en potasio. Magnesio anda bastante bajo, es el más deficiente para este suelo porque el rango es de 1.5, el menor, y aquí está en 0.1, entonces a él se le recomendó mucho la aplicación de magnesio. Incluso podría, en este caso, acá con ese pH ya hacer algún tipo de enmienda, con carbonato de magnesio, por ejemplo, para ir subiendo ese pH y a la vez reponer magnesio. Calcio anda pues, bastante regular, ¿no? También podría subirlo un poquito, ¿no? Acá nosotros sí sacamos, por ejemplo, el dato de sodio dentro de las bases intercambiables. Reportamos hierro, por ejemplo, acá está un poquito, está dentro del rango. Nuestros rangos para el caso de Melich 1 es menos, no es tan amplio como las otras metodologías. Cobre, manganeso, zinc, y acá en este paquete, por ejemplo, sí se incluye el tema de arcillas, limos y arenas. Este suelo pues anda dentro de un alto porcentaje de arenas, entonces ya entra en su clase textural como franco arenoso. Y la acidez intercambiable para ese suelo es una acidez bastante baja, entonces no precisamente es un problema de aluminio, sino más bien es un problema de ya seguramente material parental o incluso el manejo que se le pueda dar a el suelo. Permítame un momentito para que no moleste ese teléfono. Vamos bien, disculpen. Entonces, bueno, y luego le sigue la sumatoria de bases, la capacidad de intercambio efectiva de ese suelo. Acá no reportamos, por ejemplo, saturación de aluminio, pero conociendo la CICE, entonces ya ustedes podrían hacer ese cálculo indirecto. Y algo que nosotros sí reportamos es el kilogramo por hectárea de los elementos, para evitar, como por ejemplo el compañero que decía, es que me lo está dando el MEC en 100 gramos, entonces acá de una vez va el cálculo de kilogramos por hectárea, por ejemplo, de potasio, que son 0.8 mil equivalentes, entonces al final haciendo la conversión, tiene 667 kilogramos por hectárea de potasio. Entonces acá solo le faltaría hacer de pasarlo de potasio elemental, pasarlo a K2O, y luego aplicar la eficiencia de la fertilización del potasio, elegir la fuente, hacer los cálculos que acabamos de ver y finalmente llegar a cuántos quintales o kilogramos aplicar por hectárea. Luego acá están las relaciones catiónicas.
los porcentajes de saturación de cada uno de los elementos, que eso también lo vimos. Y algo visual, o sea, algo visual para que ustedes vean así como muy visualmente cuáles está en déficit, en óptimo o en exceso, por ejemplo. Entonces, esta grafiquita que ustedes ven ahí es más para eso. Y por supuesto, los métodos analíticos que se usan. Entonces, aquí está reportado cuáles son los métodos analíticos está usando. Y bueno, entonces, digamos, en general es un reporte de análisis del laboratorio. Si se pidiera, por ejemplo, nitrógeno, pues por acá también se les agrega nitrógeno. Y bueno, si a ustedes también les interesa, por ejemplo, sacar carbono, porque como para calcular la materia orgánica al final nosotros sacamos primero el dato de carbono y después lo convertimos en materia orgánica, también pueden utilizar, sobre todo cuando se pide el dato de nitrógeno, se puede pedir que le den el dato de carbono o incluso uno calcular, pero igual pueden solicitarlo para hacer la relación carbono-nitrógeno y ver cómo está ese suelo con esa relación, para ver el tema sobre todo de microorganismos. En general se ve como la salud del suelo que tenemos en ese momento, entonces también ustedes podrían solicitarlo y es un dato complementario, digamos así, para temas de interpretación, ¿no? Entonces, para agregarles un poquito ahí en el tema de estos resultados. Por ahí veo que alguien, Gabriel, levantó la manita. Listo, Gabriel, ya está habilitado su micrófono. Todavía no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí Sí. le escucho. Hace un momento la ingeniera mencionaba de que de su forma elemental había que multiplicarlo por un factor de conversión y para obtener la forma oxidada. Ella mencionaba el de potasio a K2O. Sin embargo, pues la planta, por ejemplo, no come, no absorbe el K2O, sino lo consume el potasio en su forma de catión potasio. ¿Sí? Exacto. Entonces, a mí me causa confusión esa parte. Por ejemplo, yo voy a aplicar nitrato de potasio, pero el nitrato de potasio tiene una fórmula completamente diferente a K2O. Sí, eso como que me ha desvelado mucho y tenía dudas. Revisé una literatura, un documento de Intagri, donde mencionaba que esa expresión oxidada es como que obsoleta y tiende a causar confusión. Lo que pasa es que todavía en nuestras formulaciones viene así como un caos, o sea, o al menos así se reporta. Entonces, al final, eh, uno tiene que pasarlo, transformarlo, digamos, a esa forma oxidada de lo que trae o lo que reporta el fabricante. Entonces, más que todo es por eso para calcular la dosis, según lo que reporta el fabricante. Ya viste, sí, por eso que se hace la conversión, o sea que el fertilizante. Dejamos de escuchar, Gabriel. Sí, esa era la duda. Muchas gracias por la respuesta. Sí, aprovechando el comentario de Gabriel, no sé si alguien más quisiera comentar algo, preguntar. Sí, yo creo que al final lo que nos toca es como estar bastante informados, así como lo dice el compañero aquí yo estuve leyendo, estuve viendo, o sea, es lo que nos toca a todos.
digamos, tenemos como que la base, pero muchas veces para algún fertilizante se aplica, pero para otros no va a aplicar. Entonces, al final es como adaptarnos a la oferta que haya. Entonces, esto puede ser aplicable para, por ejemplo, un triple 15, pero puede que no sea para nada aplicable para un nitrato de potasio o un cloruro de potasio. Entonces siempre nos toca como estar muy atentos a la fuente que escojamos para hacer la correcta aplicación e interpretación, ¿verdad? Doctora, quería preguntar, creo que en el análisis de suelo de Analab y también veo que aquí en el de el del ICTA me corrige, no, si bien es el de la densidad aparente, porque se utiliza en el cálculo de la dosis, ¿no? De la fórmula de fertilización. Pero ustedes sí lo Sí, traen, ¿verdad? sí, aunque esta es una densidad que se asume realmente para el cálculo, porque si necesitara la densidad, pues es otro valor que habría que agregar para el cálculo. Entonces ahí habría que hacerlo con el cálculo real. Bueno, entonces en este caso tiene 1.1, pero puede ser que el suelo sea cercano, digamos, como que este cálculo acá de kilogramos por hectárea, al final habría que corregirlo por la densidad real. Ya, pero este valor que de 1.1 acá es estimado o es el que sale del laboratorio? No, ese es el estimado. Bien, 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 bien. Pero si se solicitara un cálculo real, digamos, del laboratorio, ustedes pueden, en su laboratorio pueden Ajá. hacer ese. Bien. Pues no sé si haya más comentarios o preguntas. Si no, para ir cerrando, Andrea. Sí, no hay acá ni en el chat ni en la cajita de preguntas y respuestas. Creo que solamente nos queda agradecerte, Virginia, por tu tiempo, por el espacio, por transmitir los conocimientos a los técnicos que están dentro del territorio. Hemos recibido comentarios muy interesantes y muy bonitos acerca de esta intervención. Entonces, solamente agradecerte también a los participantes por mostrar interés en este espacio y espero seguir buscando entre ambas instituciones cómo poder seguir con toda esta mejora de conocimientos. Entonces, muchísimas gracias, Virginia, y seguimos en comunicación. Igual a todos los presentes, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más les hacemos llegar la invitación de la siguiente sesión para que estén al pendiente. Sí, Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Feliz tarde. Feliz tarde Feliz a tarde a todos. todos. Que gracias, estén que tengan bien. feliz tarde. Hasta luego.